30 segundos. 30 balas. 3 hombres muertos. Una leyenda que viviría para siempre. Esta es la historia real del tiroteo más famoso del Viejo Oeste, cuando 4 hombres de la ley enfrentaron a 5 forajidos en las polvorientas calles de Tombstone, Arizona, en un duelo que definiría lo que significa valentía, justicia y el precio de defender lo correcto. Tombstone, Arizona, 26 de octubre de 1881. El sol de mediodía caía como plomo fundido sobre Tombstone, el pueblo minero más peligroso de Arizona. Las calles de tierra se cocinaban bajo un cielo despiadadamente azul, y el viento del desierto arrastraba polvo que se pegaba a todo. Edificios, caballos, personas. Era el tipo de día donde los hombres sensatos buscaban sombra y los tontos buscaban problemas. Ese día, 4 hombres caminaban por la calle Fremont con paso firme y decidido. Al frente iba Wyatt Earp, 33 años, alto y de mandíbula cuadrada, con ojos azul hielo que nunca parpadeaban primero. A su derecha, su hermano mayor Virgil Earp, 38 años, el marshal de Tombstone, con insignia de latón brillando en su chaleco. A la izquierda, Morgan Earp, el más joven de los 3 hermanos, 30 años, rápido con la pistola y rápido con una sonrisa. Y junto a ellos caminaba el hombre más peligroso de todos. John Henry Doc Holliday, 30 años, dentista convertido en jugador profesional, tuberculoso, borracho, y el tirador más rápido que Arizona había visto jamás. Llevaba un abrigo largo gris que ocultaba una escopeta de cañón recortado. Caminaban hacia el corral OK, donde 5 hombres los esperaban. No por accidente. No por casualidad. Sino porque la tensión entre ellos había estado construyéndose durante meses como una tormenta sobre las montañas, y finalmente iba a estallar. Los meses anteriores. ¿Cómo se construye una guerra? Para entender esos 30 segundos, hay que entender los meses que los precedieron. Tombstone en 1881 era un pueblo dividido. Por un lado estaban los ciudadanos respetables. Mineros, comerciantes, familias que querían construir una comunidad civilizada. Por el otro lado estaban los cowboys, con mayúscula, porque no eran simples vaqueros sino una pandilla organizada. Ladrones de ganado, contrabandistas, asesinos que operaban a ambos lados de la frontera con México. Los hermanos Earp habían llegado a Tombstone buscando fortuna. Wyatt como jugador profesional y empresario. Virgil como representante de la ley. Morgan buscando oportunidades. Trajeron con ellos a Doc Holliday, el amigo más leal que Wyatt tendría jamás, un hombre que mataría por él sin dudarlo. Los Cowboys estaban liderados por Old Man Clanton y su hijo Ike, junto con los hermanos McClaury, Frank y Tom, y Billy Claiborne. Controlaban el comercio ilegal de ganado robado en México, y veían a los Earp como amenaza a sus negocios. La tensión explotó cuando los Earp comenzaron a aplicar la ley estrictamente. Arrestos por portar armas dentro de los límites del pueblo. Multas por borrachera y alteración del orden. Los Cowboys se sentían perseguidos. Los Earp creían estar haciendo su trabajo. Pero todo cambió la noche del 25 de octubre de 1881. Ike Clanton, borracho y furioso, pasó toda esa noche recorriendo los salones de Tombstone amenazando a los Earp. «Los voy a matar a todos mañana», gritaba. «Díganle a Doc Holliday que lo espero en la calle. Díganle a Wyatt que es hombre muerto». Virgil Earp, como marshal, lo arrestó al amanecer y lo multó por portar armas ilegalmente. Pero en lugar de calmarlo, solo intensificó su rabia. «Esto no termina aquí, Earp», escupió Ike mientras le quitaban su pistola. «Mis hermanos y los McClaury vienen. Y tú y tus malditos hermanos van a sangrar hoy». No era amenaza vacía. Para la tarde, los Cowboys se habían reunido en el corral OK. Ike Clanton, su hermano menor Billy Clanton de 19 años, Frank McClaury,
Tom Clary y Billy Claiborne. 5 hombres armados, esperando. Los testigos más tarde reportarían que los vieron verificando sus armas, hablando en voz baja pero intensa, mirando constantemente hacia la calle donde sabían que los Earp tendrían que responder. La decisión. Ir o no ir en la oficina del Marshal, los 4 hombres enfrentaban una decisión. Podemos esperar, sugirió Morgan. Eventualmente se irán o se calmarán. No se irán, respondió Wyatt con voz plana. Han estado amenazando toda la mañana. ¿Y qué dice que nos matará? Frank Clary está diciéndole a todos que me esperará en la calle. Esto tiene que terminar. Doc Holliday, recostado contra la pared con una botella de whisky en una mano, tosió violentamente. La tuberculosis lo estaba matando lentamente, y todos lo sabían. Pero cuando habló, su voz era firme. Virgil, tú eres el Marshal. Es tu trabajo hacer cumplir la ley. Están portando armas dentro de los límites del pueblo. Eso es ilegal. Ve y desármales. No será tan simple, dijo Virgil. Si intentamos desarmarlos, dispararán. Entonces dispararemos primero, respondió Doc con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos. Hubo un silencio. Todos sabían que si salían a enfrentar a los cowboys, algunos no regresarían vivos. Pero también sabían que si no lo hacían, perderían todo respeto, toda autoridad. Los cowboys tomarían el control del pueblo. Wyatt se paró y verificó su revólver Colt 45, metiendo balas frescas en el cilindro con movimientos practicados. Vamos. Pero intentamos arrestarlos primero. Les damos oportunidad de entregarse. No se entregarán, dijo Doc, pero se puso de pie también, acomodando la escopeta bajo su abrigo. Morgan y Virgil verificaron sus propias armas. Virgil, como Marshal, llevaba una estrella visible. Los otros 3 eran diputados temporales, legalmente autorizados para ayudar en hacer cumplir la ley. Salieron a la luz cegadora del sol de Arizona, y Tombstone pareció contener la respiración colectiva. La caminata. 400 metros de tensión la distancia desde la oficina del Marshal hasta el corral OK. Era aproximadamente 400 metros. Para los 4 hombres que caminaban, cada metro era una eternidad. Las personas en la calle los veían venir y se apartaban rápidamente, entrando a tiendas, escondiéndose detrás de postes, sabiendo que algo terrible estaba a punto de pasar. Algunos corrían hacia el corral para advertir a los cowboys. Otros corrían en dirección opuesta. Todavía podemos volver, murmuró Morgan, no por miedo sino dándoles una última salida. No, respondió Virgil. Ya no. Doc Holliday caminaba ligeramente detrás, tosiendo en su pañuelo. Manchas de sangre aparecían en la tela blanca, pero las ignoraba. Había aceptado hace tiempo que la tuberculosis lo mataría. Si iba a morir, prefería hacerlo de pie con un arma en la mano que ahogándose en su propia sangre en una cama. Cuando doblaron la esquina hacia el lote baldío junto al corral OK, los vieron. 5 hombres parados en formación dispersa. Frank Clary sostenía las riendas de su caballo con una mano, la otra cerca de su pistola. Tom Clary estaba junto a otro caballo. Billy Clanton, joven y nervioso, tenía la mano ya en la culata de su revólver. Y que Clanton, el instigador de todo, estaba al centro, pero sorprendentemente no portaba arma visible, se la habían confiscado esa mañana. Billy Claiborne estaba en el borde, luciendo menos seguro que los demás. Los 2 grupos se miraron por un momento que pareció suspendido en el tiempo. 30 metros los separaban. 30 metros de polvo, de sol abrasador, de destino. 30 segundos de infierno. Virgil levantó su mano izquierda, la estrella de Marshal visible en su chaleco.
Venimos a desarmarlos, gritó. Están violando la ordenanza del pueblo. Entreguen sus armas. La respuesta fue un movimiento sutil. Frank Clary movió su mano hacia su pistola. No queremos problemas. Gritó, pero su mano seguía moviéndose. Suelta el arma. Ordenó Wyatt. Todo explotó simultáneamente. Nadie sabe con certeza quién disparó primero. Los testigos darían testimonios contradictorios en las semanas siguientes. Algunos dirían que fueron los Cowboys. Otros dirían que fue Doc Holliday. La verdad probablemente es que varios dispararon casi al mismo tiempo. Lo que sí se sabe es lo que pasó en los siguientes 30 segundos. Segundos 1 a 5. El estallido inicial fue ensordecedor. Doc Holliday sacó su escopeta de cañón recortado y disparó a Tom Clary, quien estaba junto a su caballo. Los perdigones lo alcanzaron en el costado derecho, destrozando costillas. Tom cayó gritando. Frank Clary sacó su pistola y disparó a Doc, errando por centímetros. La bala pasó silbando junto a la cabeza de Holliday. Billy Clanton, rápido y aterrorizado, sacó su arma y disparó a Virgil, alcanzándolo en la pantorrilla. Virgil cayó a una rodilla pero siguió disparando. Segundos 6 a 10. Wyatt Earp, con la calma helada que lo haría legendario, dio un paso al frente en medio del caos y disparó a Frank Clary. La bala le dio en el estómago. Frank se tambaleó pero no cayó, disparando de vuelta. Morgan Earp recibió un balazo en el hombro de Billy Clanton, girando violentamente pero manteniéndose en pie. Y que Clanton, sin arma, corrió hacia Wyatt gritando: «No estoy armado. No me disparen». Wyatt lo empujó brutalmente a un lado. «Si no estás peleando, vete de aquí». Y que corrió, entrando a la tienda de fotografía de Fly, escondiéndose. Su cobardía sería recordada por siempre. Segundos 11 a 20. El polvo levantado por los pies y el humo de la pólvora creaban una niebla que hacía difícil ver. Los hombres disparaban a siluetas, a movimientos, a cualquier cosa que se moviera. Tom Clary, mortalmente herido, intentó sacar un rifle de la montura de su caballo. Doc Holliday, habiendo tirado la escopeta vacía, sacó su revólver y le disparó de nuevo. Tom cayó definitivamente, sangre brotando de su boca. Frank Clary, con una herida de bala en el estómago, se negaba a caer. Disparó a Morgan Earp otra vez, esta vez alcanzándolo en la espalda. Morgan cayó gritando de dolor. Wyatt, viendo a su hermano caer, disparó a Frank nuevamente. Esta vez la bala le dio en la cabeza, justo bajo el ojo derecho. Frank Clary cayó muerto instantáneamente. Segundos 21 a 30. Billy Clanton, de solo 19 años, había recibido múltiples balazos pero seguía disparando con determinación desesperada. Sentado en el suelo, apoyado contra el edificio, sangrando profusamente, levantó su pistola hacia Virgil. Virgil y Wyatt dispararon simultáneamente. Ambas balas dieron en el pecho del joven. Billy Clanton soltó su arma y cayó hacia atrás, murmurando algo que nadie pudo escuchar. Billy Claiborne, viendo a 3 de sus compañeros muertos o moribundos, huyó corriendo por el callejón, sin disparar un solo tiro. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo terminó. El silencio que siguió era ensordecedor por contraste. Solo se escuchaban gemidos de los heridos, el tintineo de casquillos vacíos cayendo, el sonido de hombres respirando trabajosamente. 30 segundos. 30 balas disparadas. 3 hombres muertos o moribundos: Tom Clary, Frank Clary, Billy Clanton. 3 hombres heridos: Virgil Earp en la pierna, Morgan Earp en hombro y espalda, Doc Holliday con un roce de bala en la cadera. Y un hombre completamente ileso.
Wyatt Earp, parado en medio del carnicería, pistola humeante en mano, sin un solo rasguño. Las consecuencias inmediatas. El doctor Godfellow, el médico del pueblo, llegó corriendo. Comenzó con los cowboys heridos, siguiendo el código médico de tratar primero a los más graves. Billy Clanton todavía vivía, aunque apenas. «Denme más cartuchos», susurró cuando el doctor trató de quitarle la pistola de su mano fría. Quiero matar más Earp. Fueron casi sus últimas palabras. Murió minutos después. Tom Glowry ya estaba muerto, sus intestinos destrozados por los perdigones de Doc. Frank Glowry murió donde cayó, con la bala de Wyatt aún alojada en su cerebro. Virgil Earp fue llevado a su casa, la bala extraída de su pantorrilla. Estaría cojeando por el resto de su vida. Morgan Earp tenía 2 heridas de bala pero sobreviviría. Por ahora. 6 meses después, sería asesinado en venganza, disparado por la espalda mientras jugaba billar. Doc Holliday tosió sangre, pero como siempre, se negó tratamiento médico. Se fue al salón más cercano a beber whisky. Y Wyatt Earp se quedó parado en la calle, rodeado por cuerpos, por sangre, por el humo que aún flotaba en el aire caliente, sin expresión en su rostro de granito. El juicio. ¿Héroes o asesinos? El tiroteo terminó en 30 segundos, pero las repercusiones duraron años. Y que Clanton, cobarde pero vengativo, presentó cargos de asesinato contra los hermanos Earp y Doc Holliday. Alegaba que habían masacrado a hombres inocentes que intentaban rendirse. El juicio duró un mes. Testigos fueron llamados de ambos lados. Los que apoyaban a los cowboys testificaron que los Earp atacaron sin provocación, que los cowboys tenían las manos arriba tratando de rendirse cuando les dispararon. Los que apoyaban a los Earp testificaron que los cowboys dispararon primero, que habían estado amenazando toda la mañana, que se negaron a desarmarse cuando se les ordenó. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Ambos lados esperaban violencia. Ambos lados estaban preparados para disparar. La diferencia fue que los Earp eran mejores tiradores. El juez Wells Spicer emitió su veredicto el 30 de noviembre de 1881. Encuentro que Virgil Earp, como jefe de policía, actuó correctamente al intentar desarmar a los cowboys. Los acusados actuaron en cumplimiento del deber. No hay evidencia suficiente para procesarlos. Los Earp fueron exonerados legalmente. Pero en la corte de opinión pública, el veredicto estaba dividido. La venganza. La guerra continúa para los cowboys sobrevivientes, la exoneración legal era irrelevante. Querían venganza de sangre. El 28 de diciembre de 1881, Virgil Earp fue emboscado mientras caminaba de un salón a su casa. Escopetas dispararon desde las sombras. Virgil sobrevivió pero perdió el uso de su brazo izquierdo permanentemente. El 18 de marzo de 1882, Morgan Earp estaba jugando billar en el Campbell y Ice Saloon cuando balas atravesaron la ventana trasera. Una le dio en la columna vertebral. Murió en brazos de Wyatt, susurrando. Wyatt. Diles. Que me defendí lo mejor que pude. Fue entonces cuando Wyatt Earp dejó de ser un hombre de la ley y se convirtió en un ángel de venganza. Con Doc Holliday y un grupo de hombres leales, Wyatt condujo lo que se conocería como la cabalgata de vendetta de Wyatt Earp. Durante 3 meses, cazó metódicamente a cada hombre que había estado involucrado en los ataques a sus hermanos. Frank Stilwell, uno de los que emboscó a Virgil, fue encontrado muerto junto a las vías del tren en Tucson, su cuerpo lleno de balas. Indian Charlie Cruz, otro conspirador, fue ejecutado cerca de un campamento en las montañas. Curly Bill Brocius, líder de los Cowboys, fue confrontado en Iron Springs. Wyatt lo mató en un duelo, recibiendo solo un agujero de bala en su abrigo.
Para cuando terminó la cabalgata de venganza, Wyatt Earp era buscado por asesinato en Arizona. Huyó a Colorado, luego a California, nunca regresando a Arizona. El legado. 30 segundos que viven para siempre porque el tiroteo en el OK. ¿Corral sigue siendo fascinante 140 años después? No fue el más mortífero. Hubo tiroteos con más víctimas. No fue el más largo. Algunos duelos duraron horas. Pero fue el más simbólico. Representaba el choque entre ley y caos, entre civilización y barbarie. Era David contra Goliat, excepto que ambos lados pensaban que eran David. Wyatt Earp vivió hasta 1929, muriendo a los 80 años. Pasó sus últimos años en Los Ángeles, consultando para películas de westerns, contando y recontando la historia del tiroteo. Cada vez que la contaba, cambiaban pequeños detalles, pero el núcleo permanecía igual. 4 hombres contra 5, 30 segundos de fuego y plomo, y él caminando ileso mientras otros caían. Doc Holliday murió de tuberculosis en 1887, a los 36 años, en un sanatorio en Colorado. Sus últimas palabras, mirando sus pies descalzos, fueron: «¡Qué gracioso! Siempre pensé que moriría con las botas puestas». Virgil Earp se mudó a California, trabajando como diputado hasta su muerte en 1905. Los cowboys que sobrevivieron se dispersaron. Ike Clanton, el cobarde que inició todo y luego huyó sin disparar un tiro, fue eventualmente muerto en 1887 por un detective mientras robaba ganado. La verdad detrás de la leyenda eran los Earp héroes o villanos. La verdad es que eran ambos y ninguno. Eran hombres de su tiempo, violentos cuando era necesario, despiadados cuando lo requerían, pero también capaces de gran lealtad y valor. Wyatt Earp nunca disparó a nadie que no estuviera armado y amenazándolo. Pero también mató sin remordimiento cuando sentía que era justificado. El tiroteo en el OK. Corral no fue un duelo honorable al estilo hollywoodense. Fue una ejecución caótica donde hombres asustados dispararon a quemarropa, donde la suerte jugó tanto papel como la habilidad, donde jóvenes como Billy Clanton murieron defendiendo a hombres que no valían su lealtad. Pero se convirtió en leyenda porque captó algo esencial sobre el oeste americano. Era un lugar donde la justicia era imperfecta, donde los hombres tenían que hacer elecciones imposibles, y donde 30 segundos podían determinar si eras recordado como héroe o villano. Reflexión final hoy: puedes visitar Tombstone, Arizona. Es pueblo turístico ahora, con recreaciones diarias del tiroteo. Actores vestidos de Wyatt Earp y Doc Holliday disparan pistolas con balas de fogueo para entretenimiento de turistas. Pero si vas temprano en la mañana, antes de que lleguen las multitudes, puedes pararte en el lote donde ocurrió el tiroteo real. Es más pequeño de lo que imaginas. 30 metros de distancia entre los dos grupos. 30 segundos de violencia. Y si cierras los ojos, casi puedes escuchar los disparos, los gritos, el silencio terrible que siguió. 3 hombres murieron ese día defendiendo el derecho a portar armas ilegalmente en pueblo. 3 hombres fueron heridos defendiendo la ley. Y todos pagaron precio por una disputa que probablemente podría haberse resuelto con palabras. Pero ese no era el oeste. Ese no era Tombstone en 1881. Era lugar y tiempo donde los hombres resolvían disputas con plomo, donde la ley era tan fuerte como la persona que la portaba, y donde 30 segundos podían transformarte en leyenda. Wyatt Earp dijo una vez, años después: «Rápido es fino, pero la precisión es final. Debes aprender a ser lento en apuro». Esos 30 segundos en el OK. Corral probaron que tenía razón. Los hombres que sobrevivieron no fueron los más rápidos, sino los más precisos, los más calmados bajo fuego, los que podían pensar claramente cuando las balas volaban.
Y esa, quizás, es la verdadera lección de la leyenda. Que el valor no es ausencia de miedo, sino la habilidad de actuar correctamente a pesar del miedo. Si esta historia del viejo oeste te fascinó, dale like y suscríbete para más historias reales de pistoleros, forajidos y hombres de la ley que forjaron América con sangre, sudor y balas. Cada semana traemos relatos auténticos del oeste salvaje donde la línea entre héroe y villano era tan delgada como el filo de un cuchillo. Nos vemos en el próximo duelo, vaqueros.